Bienvenidos a una pausa en el camino. Mi nombre es José Javier Colón, desde Calley, Puerto Rico, y me acompaña el pastor Héctor Matías. ¿Qué tal? Saludos, José Javier, a ti, amigos televidentes, en esta lección de Escuela Sabática. Así que te invitamos a que estudies la palabra de Dios con nosotros, pero te invito a orar para que Dios nos ilumine durante este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos ahora que tú nos ayudes a estudiar tu palabra. Tu palabra es verdad, permite que el Espíritu Santo penetre en nuestro corazón para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta lección de esta semana, Pastor Matías, muy interesante. Habla de 5 reyes. De ellos, 4 son muy buenos y uno malo. O todo lo contrario. Los desaciertos de estos reyes, y como en el caso de Jeremías particularmente, como portavoz de Dios para reprender, denunciar la obra de apostasía, de idolatría, que estos reyes promulgaron durante su reinado, el caso particularmente del rey Josías, que se destaca como aquel que hizo las reformas en aquel tiempo. El caso de Josías es un caso raro. Primero, yo creo que Josías prueba que el mero hecho de que tus papás no hayan seguido la senda, el camino de Dios, no implica que tú debas seguir el mismo camino. Y como consecuencia, los que sucedieron a Josías siguieron un camino de descenso. Fíjate que Josías se destaca como un reformador durante su reinado. Quitó los lugares altos de idolatría e inclusive restauró la casa de Jehová. En obvia referencia a restaurar la adoración verdadera al Dios verdadero, ¿no? De hecho, creo que Profetas y Reyes describe algo de eso. Dice, advertido por los errores de las generaciones anteriores, refiriéndose a Josías, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel del pecado y degradación al cual habían caído su padre y su abuelo. O sea, él se cría en un ambiente bien difícil para él. ¿Cómo es posible que él conozca a Dios en medio de toda esta crisis? Bueno, lo conoce por experiencia personal, y fíjate que no siguió la conducta de sus padres. Es decir, el hecho de que una persona, como el caso de Josías, siguió una conducta y un sendero de rectitud, de justicia, de obediencia delante de Dios, no llevó necesariamente a cometer el acto de desobediencia, idolatría, que habían cometido sus padres, ¿no? En contra de Dios. Es decir, que obró por principio, por precepto, basado en la fe inquebrantable en la palabra de Dios, en la obediencia a los mandamientos y en el temor que él tiene en su corazón respecto a la persona de Dios. Quizás un amigo debe estarse preguntando, si yo me he criado en un ambiente difícil, ¿es posible cambiar el ambiente de mi casa? ¿Es posible yo hacer una reforma en mi casa? Porque en la iglesia pues es más fácil, porque todos pensamos lo mismo. Sí. Pero cuando estamos en la casa, en nuestro hogar, podemos cambiar ese ambiente, podemos cambiar la forma de pensar. Nosotros podemos ser portavoces de luces y ser un ente reformador en el sentido cuando nos adherimos a los principios de la palabra de Dios y mantenemos una fidelidad inconmovible en lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, aunque las circunstancias del medio ambiente no sean favorables a nuestra propia vida personal, eso no significa que nosotros tengamos que seguir la corriente de los demás y que las influencias externas que pueden así perjudicarnos, inclusive yo no por un derrotero equivocado, si nos mantenemos fieles y firmes lo que Dios dice en su palabra, podemos prevalecer y ser un testimonio para no solamente en el entorno personal, en el hogar, sino para el mundo de afuera, que recaba que seamos la luz del mundo. Hay otra cosa que me gustaría explorar en esta lección, y es lo siguiente. En el caso de Josías en un momento hace un reavivamiento y una reforma. ¿Cuándo es ese encuentro que uno hace el reavivamiento y la reforma tanto en la vida de uno como en la vida de la iglesia? Josías lo pudo hacer. ¿Cuál fue el factor más importante para que Josías pudiera hacer esa reforma? El revivir una experiencia auténtica de un encuentro, de una relación, de una entrega a Dios, tanto en el caso de Josías
como el caso de cada uno de nosotros. Es posible. Y que por ende Ajá. podamos manifestarlo a través de la fiel y sincera obediencia a los principios de la palabra de Dios. Es decir, en el caso de Josías, él eliminó los lugares altos de idolatría, todo aquello que apartaba la atención hacia Dios y por ende restituyó el culto verdadero y la adoración verdadera. Como él encontró en un momento dado el libro. El libro de la ley, refiriéndose a los primeros 5 libros de la Biblia. De la Biblia, sí. ¿Qué provocó esto? ¿Cómo es posible que se haya perdido el libro de la ley? Bueno, es posible que se pierda aún dentro del mismo templo. Se pierde. ¿Se perdió? Se pierde ante el conocimiento, la accesibilidad y porque podamos provocar nosotros mismos que lo escondamos. Lo escondamos de la comprensión, lo escondamos de la voluntad, lo escondamos del interés. La indiferencia puede provocar que el libro sea escondido. Es decir, hay que destapar el libro, hay que sacar el libro, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, más que poder la palabra de Dios es el ente unificador, restaurador, que nos lleva y nos eleva a la plataforma de la verdad, la obediencia y la fidelidad a Dios en todo momento. O sea, que sería el primer paso para el reavivamiento y la reforma es ir al origen, a la palabra. Es buscar el libro. Hay que buscarlo hasta en nuestra propia vida. Podemos perder el libro también, o sea, podemos dejar de estudiarlo. El libro puede estar accesible físicamente. Aquí, como lo tengo aquí. Como tenemos aquí en la mesa en esta ocasión, pero puede estar escondido en las convicciones, puede estar escondido en la mente, en el corazón, puede estar vedado. Entonces hay que sacar el libro, sacarlo a nuestra propia comprensión e interés de tomar tiempo, porque ese libro es el libro del poder. Amén. Es el único poder que restaura y que levanta. Si hay una persona que siente que está no reavivado, sino que está desanimado y quiere hacer una reforma, un reavivamiento en su vida, sentir ese amor otra vez por Dios, ese fervor, precisamente con la segunda pregunta, que cuáles fueron los componentes de la reforma de Josías y por qué son centrales para cualquier intento de reforma espiritual, sea corporativo o personal. Pero vamos al personal, que es de los amigos que nos acompañan. Bueno, porque de eso depende la revitalización de la fe, de la vida espiritual y por ende depende de que el desarrollo y crecimiento tenga sentido práctico, real y sincero. Es decir, tiene que haber una búsqueda sincera, fiel, constante de la voluntad de Dios y que su temor nunca falte en nuestros corazones. O sea, que no es cuestión simplemente de quitar los lugares altos nada más, sino que hay que seguir constantemente en una relación espiritual con Dios para poder hacer un verdadero reavivamiento y reforma. Ese revivir de la fe, de la palabra, la oración, la comunión, la relación, la dependencia y la permanencia con y en Jesús diariamente. Como consecuencia, entonces veremos en la vida práctica los efectos de ese reavivamiento que se van a transformar en esa reforma externa, en lo que tiene que ver con hábitos, costumbres, estilos de vida, claro. Todo cuanto hacemos, ya sea de palabras, de acción o de conducta. Así que te invitamos en esta semana, te retamos a que hagas algo diferente. Estudies la Biblia en una aproximación distinta, ores en una aproximación distinta para que inicie lo que es el reavivamiento y reforma, tal como Josías lo hizo. Nosotros te invitamos de todas maneras a que nos acompañes en el día de mañana con un tema muy interesante aquí en el programa Una Pausa en el Camino. Mañana tenemos Joacás y Joacín, otro descenso, y te invitamos a que nos escribas a Una Pausa en el Camino @llbn.tv. Será hasta la próxima, donde estaremos en una pausa en el camino.